Hola a todos, ¿cómo están? Hoy viernes 30 de enero, se acaba el mes. Vamos a hablar de estos temas de orquestación que pues nos quedan pendientes de la unidad número uno. Estos temas pues son el tema de las texturas orquestales de Frederick Mackay, que las describe en su libro Orquestación Creativa. Vamos a ver de qué se trata esto. Y por último, para finalizar, vamos a ver el último capítulo del libro de Adler que hace referencia a la organización de las partituras, a la parte logística, a cómo sacar las partichelas. No se olviden, por favor, que pues el día de mañana, sábado, ¿no es cierto?, tenemos la clase sincrónica y que pues se les va a revisar los trabajos, se les va a dar las tutorías individuales y que ya estamos acabando la unidad uno. Entonces si es que todavía no han presentado los trabajos, por favor, hacerlo a la brevedad posible, ¿no? Porque vamos a pasar ya a la unidad 2 en la siguiente semana y pues es necesario que tengan completos los trabajos de la unidad uno para que puedan seguir avanzando normalmente. Entonces, cuando escuchamos una orquesta sinfónica, a veces nos da una sensación de estar frente a un tsunami de sonidos, ¿no? Eh, es abrumador, decenas de instrumentos, cada uno con lo suyo, creando una masa sonora que parece pues un caos glorioso. Y la pregunta es cómo se organiza, ¿no? Cómo consigue un compositor que de esa maraña surja una idea clara y no un simple ruido. Hoy vamos a darle una vuelta pues al sistema de Mackay, ¿no? Las texturas orquestales que él propone. Se lo debemos a pues, George Frederick Mackay en 1960, ¿no? Él escribió un libro de Creative Orchestration y escribió pues una idea bastante poco convencional. Él se preguntó cómo actúan juntos, cuáles son los patrones, y lo redujo todo a 8 formas de actuar, 8 texturas fundamentales que se pueden presentar en orquesta. Y lo más importante aquí, el objetivo de Mackay no era en plan vamos a ponerle nombre a todo como si fuéramos botánicos. No era solo clasificar. La idea era darles a los compositores una caja de herramientas para que al construir su música orquestal, esta se pueda entender, ¿no? El concepto que lo une todo es la claridad funcional de las texturas. Que la idea musical, por más compleja que sea, llegue, que no se pierda por el camino. Suena pues esto a un poco de diseño, ¿no? Vamos a jugar a ser arquitectos. Un solo ladrillo, la idea más simple posible. Una única línea. La primera textura es la monofónica. Es el punto de partida, la pureza absoluta. Toda la atención en un sitio, sin distracciones, en una única idea melódica. Puede ser un simple unísono, varios instrumentos tocando la misma nota, pero su versión más espectacular y la que destaca el libro es lo que él llama el gran unísono. Es cuando coges a casi toda la orquesta y la pones a tocar la misma melodía, cada familia de instrumentos en su tesitura natural. El impacto es brutal, se escuchan las octavas, ¿no? Esa es la imagen de la primera textura, potencia y enfoque máximo, un rayo láser. Tenemos la línea horizontal, pero claro, en arquitectura pues no solo construyes en horizontal, también apilas cosas, ¿no? ¿Qué pasa si apilamos los sonidos uno encima del otro como bloques? Pues nos vamos a la textura acordal. Textura acordal, número 2. Pasamos del movimiento lineal al impacto vertical. Aquí la unidad se consigue porque todo se mueve a la vez en bloque. Todas las voces comparten el mismo ritmo, creando una sucesión como de fotografías armónicas de acordes muy compactos. Como ejemplo, pues el segundo movimiento de la séptima de Beethoven. El ritmo persistente que parece casi una procesión, ¿no? Ahí no hay una melodía protagonista que se escape, ¿no? Es todo el conjunto avanzando como un solo ente. El concierto de Tchaikovsky también en introducción. Tenemos la línea y el bloque. Ahora, eh,
la otra textura, bueno, hay música que tiene capas. Cuando hay varias cosas pasando a la vez, como hilos que se van tejiendo. Tenemos en tercer lugar la textura polifónica. Y aquí lo fascinante es que la claridad no viene de la simplicidad, sino de la similitud. Son varias líneas melódicas parecidas entre sí que entran y salen de forma escalonada, entran y salen. Pensemos en un canon o en una fuga. Un canon, el canon de Pachelbel, ¿no? La melodía que se persigue. Y una fuga, pues, es llevada a la complejidad del contrapunto, es un tejido denso. El texto destaca un detalle técnico que es clave, el silencio esculpido. Es una idea, pues, que significa que el compositor tiene que dejar huecos, silencios estratégicos en cada línea para que la entrada de la siguiente se escuche con claridad. Como en una conversación con mucha gente. Si todos hablan a la vez, nadie se entiende. Hay que dejar pausas para que cada idea respire y destaque. Mackay decía que a veces, con solo 2 o 3 líneas bien escritas, la sensación de riqueza es asombrosa. O sea, la polifonía es como una conversación entre parientes musicales, pero la mayor parte de la música que escuchamos no es así. Suele haber un protagonista claro y luego todo lo demás, un cantante y su banda, ¿no? Un solista y la orquesta. Esa jerarquía tan clara, ¿qué textura sería? Pues vamos con la cuarta textura. La textura homofónica, la reina del repertorio romántico. Es una textura basada en la jerarquía, en la diferenciación de roles. Este libro lo descompone en 3 elementos que a todo el mundo le suenan. Por un lado, tienes a la melodía principal, la estrella. Por otro, un diseño rítmico de acompañamiento, los actores de reparto que le dan pulso. Y por debajo, un colchón armónico, notas largas que crean la atmósfera. Es la estructura bueno, de todo el romanticismo, ¿no? La melodía, la acción y los extras del acompañamiento y finalmente la iluminación y la escenografía que es la armonía. Cuando funciona es imbatible, es pues la receta que funciona bien. Y Rimsky-Korsakov era un maestro absoluto de esto, un director de cine sonoro prácticamente. Pero si rompemos la jerarquía, ¿qué es lo que sucede? Si en lugar de un protagonista tenemos a 3 o 4 a la vez, cada uno contando su historia y compitiendo por el micrófono, suena a una jaula de grillos, ¿no? ¿Cómo es posible que eso no sea simplemente ruido? El sistema lo llama textura politemática, la otra textura. Esa es la sensación inicial, ¿no? Un choque, un caos. Pero es un caos controlado. La unidad aquí no viene de la similitud, como en la polifonía, sino justo de lo contrario, del contraste violento. Es un choque de trenes deliberado, ¿no? Como ejemplo, pues tenemos las arias de Mozart, los recitativos de Mozart, ¿no? Los quintetos, los sextetos, no se mezclan, sino luchan. De esa lucha, de ese enfrentamiento, de esos varios temas a la vez, sale una energía increíble, una vitalidad motriz brutal. Por eso es un recurso tan potente en la música para orquesta. Hablando de energía, hay texturas que parecen centrarse solo en eso, ¿no? En el impulso por encima de la melodía. Tenemos otra textura, la textura polirrítmica. Menos una cuestión de notas y más una cuestión de pulso. Aquí el foco se desplaza por completo, la claridad no viene de una melodía que puedas tararear, sino de que la fuente llama un impulso rítmico dominante, o sea, varios ritmos a la vez. Puedes tener varias capas de ritmos distintos sonando, una locura si es que lo miramos en la partitura, pero el efecto es que todo se fusiona en una única impresión cinética. Petrushka de Stravinsky, por ejemplo. El ejemplo clave es, eh, uno no entiende qué pasa con la melodía, pero es imposible pues no mover la cabeza, el pie, ¿no? Mackay lo asocia a la energía primitiva de la música folclórica, a algo casi tribal, el ritmo como pegamento universal, fascinante. Después llegamos a otra textura que pues es intrigante, la heterofónica. El texto la define como una textura que es una melodía con variaciones simultáneas. Suena raro y
también elegante. Y es muy potente el concepto. Imaginemos que tenemos una melodía sonando, clara y simple, y al mismo tiempo otros instrumentos tocando esa misma melodía, pero no exactamente igual, sino con ligeras variaciones. Uno le añade un pequeño adorno, otro cambia una nota aquí y allá, un tercero altera un poco el ritmo. Es como si una melodía se mirase en un espejo roto y todas las versiones de su reflejo empezaran a sonar a la vez, ¿no? En esa distorsión. Es una melodía y sus sombras, sus múltiples sombras, son lo bastante parecidas, no es polifonía, pero son lo bastante diferentes para que tengan esa sorpresa interna, ¿no? Ese color inesperado. El ejemplo más complejo es la obertura de los maestros cantores de Wagner, donde teje a la vez varias melodías que se desprenden de la primera, ¿no? Es una genialidad. Volvamos a escuchar esto con esta idea en la cabeza. Y para terminar, la octava textura, la más fácil de pillar, la textura onomatopéyica, la más directa, la que imita sonidos del mundo real, pero no es un recurso pues un poco fácil, un poco efectista. Imitar el canto de un pájaro parece más un efecto de sonido que una textura musical de orquesta. Puede parecer un truco, ¿no? Pero de verdad lo usaba Beethoven de forma sofisticada. Pues sí, y la clave está en cómo se integra. La unidad no es musical, sino eh, es la velocidad dramática. Funciona porque conecta directamente con una experiencia real. Cuando Beethoven en su sinfonía pastoral pone una flauta, un oboe y un clarinete a imitar a un ruiseñor, a un codorniz y a un cuco, no es un simple efecto, es la culminación de todo un movimiento que te ha sumergido en un paisaje campestre. Es el detalle que hace que la escena sea completamente creíble. El sonido al servicio de una idea. Es parte del aderezo del escenario sonoro. Pues bien, ya tenemos las 8 texturas en la caja, ¿no? Pero un compositor no escribe una sinfonía entera solo en textura acordal, ¿no? Están los contrastes que hemos practicado en toda la unidad 1. No es una simple lista, sino una herramienta de análisis súper potente, se mezclan. El libro lo deja claro, estas texturas casi nunca aparecen en estado puro durante mucho tiempo. Lo normal es que se combinen. Por eso Mackay habla de conceptos más avanzados, como la textura compuesta. Pues la sección de cuerdas tiene una textura homofónica clásica, melodía con acompañamiento, y al mismo tiempo las maderas por encima están enredadas en un diálogo polifónico, totalmente independiente, ¿no? Dos texturas a la vez. Y pues los contrastes que son tan importantes para evitar la fatiga auditiva, para dar una riqueza, ¿no? Y la textura híbrida, que cuando una sola idea musical ya fusiona dos principios. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de estas texturas de Mackay? Para el compositor, la lección es sobre el equilibrio y el contraste. A veces la tentación de seguir añadiendo capas y más capas, la densidad por la densidad, nos vence, ¿no? Pero la maestría está en saber cuándo parar, en limitar los ingredientes para que el mensaje no sea obvio. Y para quien escucha, el sistema es oro puro, porque es como pasar de ver una película en blanco y negro a verla en 4K. De repente, donde antes había una pared de sonido, empiezas a distinguir estructuras, empiezas a notar cosas. Ah, mira, ahora todos se han callado para dejar una sola línea, ¿no? O aquí hay una melodía protagonista clarísima mientras el resto la acompaña. La escucha deja de ser pasiva y uno es un explorador activo dentro de la música. Y pues son las herramientas de George Frederick Mackay las 8 texturas, desde el rayo láser de la monofonía hasta la politemática, ¿no? Un sistema para ponerle sentido al maravilloso caos de la orquesta. Y no es un simple ejercicio de etiquetado, es entender la función, el porqué de cada textura. Entiendes que la homofonía crea jerarquía, que la polifonía crea diálogo, que la polirritmia crea una energía arrolladora. Es un lenguaje para garantizar que las ideas lleguen claras y potentes, ¿no? Y pues bueno, una vez hablado de las texturas, vamos a hablar del tema logístico, ¿no? El tema logístico, que es todo un tema pues bastante complicado,
pero que es necesario saber, ya que si es que un compositor no domina estas cosas, pues es un caos al momento de entregar las partituras a los músicos, hay que repetir de nuevo, hay que volver a imprimir las partituras, bueno, es un caos completo, entonces es súper importante el tema de la logística, ¿no? Este es un lugar pues muy especial, ¿no? Es un lugar que casi pues nunca se ve y nunca se habla, el atril. No para hablar de las notas del compositor, sino del proceso invisible, ¿no? Que permite que 80 músicos toquen juntos y pues no se equivoquen, no hagan silencios en la mitad de una frase. Es una logística de alta precisión. Tenemos sobre la mesa pues el libro de Adler, ¿no? Este libro es la base, es la enciclopedia como ya habíamos visto en la primera clase. Este libro pues tiene y abarca un capítulo dedicado a eso. Las instrucciones claras y funcionales para cada músico. Pues bueno, siempre imaginamos que la obra, una vez que ya pasé al programa, la imprimo, la entrego y ya está, ¿no? Pero no es así. Una obra maestra con unas partes mal preparadas, con errores o poco claras o sin espacios para el cambio de página, pueden convertir el primer ensayo en un caos absoluto y llevar a una mala interpretación. La claridad en el papel es tan importante como la claridad de la idea musical de la composición misma. Un músico eh, que no puede entender esto no puede hacer buena música. Todo nace pues obviamente del score orquestal, del documento maestro, la partitura general, la partitura del director. Es justo eso, ¿no? Es el mapa completo y absoluto de la obra. Contiene la música de todos y cada uno de los instrumentos escritos, uno debajo del otro, apilados en 30-40 pentagramas. Y siguen un orden muy estricto, ¿no? Maderas arriba, luego metales, luego percusión y al final del todo, las cuerdas frotadas. Es el documento que usa exclusivamente el director de orquesta y el compositor también, ¿no? Para tener una visión global de todo lo que suena en cada instante. Es la única persona que necesita ver esto, el todo, ¿no? No le damos esta partitura al violín. Pero tenemos que estar claros en dos conceptos, la reducción y la condensación de la partitura. Son cosas distintas, ¿no? Y es que es una distinción fundamental. La diferencia está en el propósito, no solo en la apariencia. La reducción. Una reducción es esencialmente una traducción de la obra orquestal a un formato más chico, a un piano o dos pianos. Para entender la arquitectura de la pieza, la armonía, sin todo el ruido de los 80 instrumentos sonando, eh, se condensa, ¿no? En dos pentagramas. Es una herramienta de estudio. El director la usa para analizar la obra en su despacho o un compositor, ¿no? Para poder comprobar las armonías. Es como nuestra referencia. Eh, una textura orquestal muy compleja con muchos instrumentos, reducida a lo que un pianista podría tocar, ¿no? Y para los ensayos también sirve, si es que es un concierto o si es que es un coral, por ejemplo, los coros no ensayan con orquesta completa, ¿no? Sino con un pianito. Y los conciertos de piano también, ¿no? Un pianista necesita estudiar esto y necesita otro piano, una condensación. Facilitar la lectura, estudiar. Ahora tenemos una partitura con pentagramas separados, flauta 1, flauta 2, oboe 1, oboe 2, clarinete 1, clarinete 2, fagot 1, fagot 2, una cantidad de información visual pues abrumadora, imposible de seguir cuando estás gesticulando y dirigiendo a 80 músicos, ¿no? La condensación agrupa también instrumentos similares en menos pentagramas. Por ejemplo, escribes la música de las dos flautas en un solo pentagrama. O también toda la sección. La sección de viento madera se condensa que ocupa 8 o 10 pentagramas en solo pues 2. La partitura se vuelve más limpia, ¿no? Más manejable. La información es la misma, pero está presentada de forma más eficiente para la persona que la tiene que usar para ensayar o para dirigir o para componer o para orquestar. La condensación es para actuar en público. Eh, pero pues esas partituras, ya sean completas o condensadas, no le sirven de nada al oboísta que esté en la tercera fila, ¿no?
cómo se traduce esa visión global en una instrucción que quepa en su archil. Ahí entramos en el corazón del asunto, las partichelas. Las partichelas individuales, que técnicamente se llaman partichelas o partes. El violinista, el trombonista, el timbalero nunca ven la partitura general, solo reciben una carpeta con las hojas que contienen única y exclusivamente su música, tenga violín 1, solo lo del violín 1. Y esto tiene que ser un manual de instrucciones perfecto, perfecto. Es esencial que cada chis tenga su música y que sea universalmente comprensible. Es como escribir el manual de instrucciones para 80 personas distintas que tienen que montar algo muy complejo juntos. Y además a la vez y en tiempo real. Tiene que estar todo perfecto. Ese manual tiene que anticipar y resolver cualquier posible duda del músico. Por ejemplo, uno de los elementos más ingeniosos y cruciales son las pistas o entradas, lo que en inglés llaman cues. ¿Qué son exactamente? Eh, pues es exactamente las pistas en versión musical. Imagina que eres el músico que toca el triángulo, un triángulo. Puede que tengas 150 compases de silencio y un solo tling en el triángulo. Tu concentración puede fallar, ¿no? ¿Cómo sabes el momento exacto en el que tienes que tocar tu única nota? Las pistas son las soluciones. Hay como una especie de aviso en la partitura, ¿no? Justo antes de tu entrada, el copista escribe en un tamaño de nota más pequeño un texto, la melodía o el ritmo más reconocible que esté sonando en ese momento, con notas pequeñitas, ¿no? En otro instrumento. Por ejemplo, el solo de flauta que precede a tu entrada. En el ejemplo, en el libro de Adler, tiene este tipo de cosas, ¿no? Antes de que tenga que tocar un instrumento, se escribe una pequeña melodía en la parte de arriba de los violines para que la persona que tenga que tocar esto diga, después de esta melodía voy yo. Es algo indispensable para estos silencios, ¿no? No vale cualquier pista, sino tienes que elegir una melodía que se escuche bien desde tu posición en la orquesta. Darle al último violín una pista del contrabajo, por ejemplo, que está lejos, es inútil. Hay que elegir una pista clara, audible y única. Es otro de esos detalles, pues, artesanales. Y hablando de detalles que parecen menores, pero son vitales, está el de los pasos de página, los cambios de página. Esto es un punto de fallo para la mayoría de compositores, ¿no? Imaginemos un violinista en mitad de un solo virtuosístico y tienes que soltar el arco para pasar la hoja. Sería un desastre absoluto. Por eso la persona que prepara las partes, el copista o el editor, tiene que hacer un trabajo de planificación. Meticulosamente tiene que calcular cuánta música acaba en cada página para que el final de la hoja coincida siempre con un silencio. Y no un silencio de medio segundo, sino idealmente de varios compases, para dar tiempo al músico a pasar la página tranquilamente, sin estar pasando rápido y sin hacer que se caigan las hojas y sea todo un desastre, ¿no? Hay muchas orquestas con iPads en los achiles donde pasan la página con un pedal o con el dedo. Sigue siendo un problema pues artesanal porque toca el punto de fricción entre la tradición y la modernidad. Las partituras digitales en tablet son cada vez más comunes en las orquestas y bueno, solucionan el problema del paso de página, pero no están exentas de sus propios problemas. ¿Qué pasa si te falla la batería a mitad de la obertura de Beethoven? ¿O si el reflejo de un foco te impide ver la pantalla? ¿O si el sistema operativo se empieza a actualizar y el software deja de funcionar 5 minutos antes del concierto? El papel no tiene batería y nunca se cuelga, ¿no? El papel es una tecnología con 500 años de fiabilidad probada. Por eso, aunque la tecnología digital avance, la preparación de partes en papel sigue siendo la norma en la mayoría de orquestas del mundo. Y el arte de colocar bien un cambio de página sigue siendo una habilidad muy valorada. Es pensar en la ergonomía, en el confort del músico. Y junto a esos detalles, pues los documentos mencionan otros elementos de organización visual, como las letras de ensayo, los números de ensayo que también se utilizan, marcas grandes dentro de un cuadrado, eh, que pues tienen una función simple y vital, ahorrar tiempo en los ensayos. Es infinitamente más rápido y claro que el director diga, vamos todos desde la letra F, a que diga, vamos desde el compás 127, que es el tercer tiempo del no sé qué. Son puntos de referencia, como los capítulos de un libro.
que permiten navegar por la obra con agilidad. Evitan la confusión, la pérdida de tiempo, y en esa línea, en la de evitar la confusión, se habla de instrucciones como eh, los divisis. ¿Qué pasa si esas indicaciones no están claras? Se genera un problema. La ambigüedad es el enemigo mortal de los compositores. Si un compositor escribe dos notas a la vez para la sección de violines, hay dos maneras de interpretarlo. Que cada violinista intente tocar las dos notas a la vez, lo que se llama una doble cuerda, o que la mitad de la sección toque la nota de arriba y la otra mitad la de abajo. La indicación divisi o div resuelve esta duda, significa divididos. Luego, para que vuelvan a tocar juntos, se escribe unísono o unis. Y pues esto se clarifica. Sin estas palabras, el director tendría que parar el ensayo y decir, violines, aquí quiero que se dividen. Multipliquen esa pequeña parada por las decenas de dudas que pueden surgir en un ensayo de 3 horas. Todo este trabajo de copista tradicionalmente a mano es una labor, pues, de una paciencia infinita, pero necesaria. Los documentos mencionan la generación electrónica de partituras también. ¿Cómo ha cambiado este proceso? No lo ha reemplazado, lo ha revolucionado, pero no lo ha reemplazado. Los softwares como Sibelius, Finale, han automatizado las tareas de extraer las partes individuales a partir de la partitura general. Antes un copista tenía que escribir a mano, no un trabajo de semanas. Ahora con una computadora, con un botón, pues en segundos tenemos todas las partichelas. Pero no tenemos estas indicaciones, ¿no? Es un poco tonto el software, hace el 90% del trabajo mecánico, sí, pero el 10% crucial e indispensable, el del criterio, lo tiene que seguir poniendo un humano, un compositor. El software no tiene criterio musical. Te puede colocar un paso de página en el clímax de un solo o puede elegir una pista para el oboe que es completamente inaudible. Es el editor o el orquestador humano quien tiene que realizar el trabajo del ordenador y aplicar su experiencia para aplicar manualmente todos esos detalles cruciales, ¿no? La tecnología acelera el trabajo, pero no sustituye el conocimiento. Y después de todo este proceso, ¿no es cierto?, de orquestación, extracción, edición, llegamos al control de calidad, ¿no? El manual lo llama la corrección de pruebas, posiblemente el paso más crítico de todos. Esto plantea una pregunta fundamental. Después de todo este trabajo, con miles y miles de notas en juego, con editoriales, silencios, etc., ¿cómo te aseguras de que no hay un solo error? Un sostenido que falte en la parte del tercer trombón, una indicación de piano en lugar de forte en las violas, puede crear una disonancia horrible en el ensayo para toda la orquesta y generar una confusión y una pérdida de tiempo enormes. Si es que una trompa no tiene un error de transposición, pero tiene otros errores, pues se pierden tanto tiempo de estar buscando el problema, ¿no? ¿Cómo se evita eso? ¿En qué consiste esa fase de corrección de prueba profesional? Es un proceso minucioso y comparativo, normalmente hecho por dos personas. Una persona se sienta con la partitura general del director, ¿no? La fuente de la verdad. La otra persona se sienta con una de las partes individuales, por ejemplo la del clarinete, y empiezan a comparar, ¿no? La primera persona lee en voz alta cada detalle de la parte del clarinete tal y como aparece en la partitura general. Compás 1, clave de sol, 4x4, silencio. Compás 2, silencio. Compás 3, negra, sol sostenido, piano con un estacato, nota por nota, ¿no? Y la otra persona comprueba nota por nota en la partitura general. Ahora eso ya está vencido con el software, ¿no? Pero a veces se confunden las versiones también. A veces un músico pues imprime una versión, manda a la orquesta y después dice, no, voy a mandar otra versión. Pero resulta que el violín 1 ya se imprimió la primera versión. Entonces, pues tenemos que tener este cuidado. No puede haber ni la más mínima discrepancia. Si resumimos todo esto, lo que queda claro es que detrás de cada sinfonía que escuchamos en una sala de conciertos hay un gigantesco y meticuloso trabajo de traducción y diseño de información. Un proceso que va desde la visión global y compleja del compositor hasta 80 manuales de instrucción individuales, claros,
prácticos y sin un solo error. Y si conectamos esto con una idea final, la calidad de los materiales de orquesta es un reflejo directo del respeto por el tiempo y el talento de los músicos. Unas buenas partes facilitan un buen ensayo, ahorran tiempo y dinero y lo más importante, permiten a los artistas centrarse en lo que de verdad importa, la interpretación, la emoción, el fraseo, no en descifrar un jeroglífico mal escrito, ¿no? Una partitura mal preparada es un insulto al profesional, puede arruinar la moral de una orquesta entera. La próxima vez que escuchemos una orquesta, pues podemos pensar en todo ese trabajo invisible. Pensemos en el artesano que decidió pues dónde colocar un paso de página en la parte del segundo violín para no romper una melodía, o en la pequeña pista del clarinete que le permite al timbalero entrar en el momento exacto después de un minuto de silencio. Y podemos preguntarnos cómo cambiaría esa interpretación, cómo sonaría ese acorde masivo si ese pequeño y meticuloso detalle no estuviera ahí. Y pues bueno, teniendo en cuenta esta logística, vamos a pasar ya al capítulo, a la unidad número 2 de este mundo fascinante que es la instrumentación 2, este módulo pues que es fantástico, ¿no? A mí me apasiona bastante esta parte de la orquestación y la instrumentación. Y pues bueno, todavía tenemos algo de tiempo, entonces por favor hagamos nuestros trabajos, adelantemos, ya tenemos, ¿no es cierto?, todo el material subido al ELSA, entonces pensemos en qué es lo que viene, analicemos las cosas, vayamos preparando las tareas, los ejercicios, no nos atrasemos y aprovechemos el tiempo que tenemos, porque el tiempo es un recurso pues bastante valioso y bastante limitado en nuestras vidas. Con eso, por favor, sigamos trabajando en nuestros proyectos.